Comunidad académica, un respetuoso saludo. Vamos a ver en este módulo un análisis continuo de relaciones entre variables, empleando la prueba de correlación aplicadas a la comprensión del modelo de evaluación del desempeño municipal que impulsa el Departamento Nacional de Planeación. En términos de objetivos, pues buscamos en primer lugar que ustedes se empapen un poco más de lo que ha sido el manejo por parte del Departamento Nacional de Planeación del proceso de calificar, hacer seguimiento, evaluar el desempeño de las alcaldías a través de este método que se denomina MDM. Nosotros queremos revisar la relación que existen entre los indicadores de gestión con los indicadores de resultados. En otras palabras, queremos saber si la gestión que realizan los alcaldes buscando más recursos, ejecutando los presupuestos, consiguiendo un mejor apoyo por parte de los ciudadanos a través de sistemas de gobierno abierto y buscando una relación adecuada con los municipios aledaños, pues de alguna manera garantiza que se obtengan unos mejores resultados en educación, en salud, en servicios públicos domiciliarios y en seguridad. Entonces, ese es el gran problema. Saber si lo que realizan los alcaldes efectivamente contribuye al bienestar de su población. Y con los datos del MDM que aporta el Departamento Nacional de Planeación, quisiéramos revisar cómo es la tendencia de comportamiento para los 1100 y pico de municipios que tenemos en Colombia. En términos de software, pues vamos a aprender a usar el SPSS, las funciones de correlación y tablas cruzadas. En términos de análisis matemático, vamos a insistir en la construcción de grupos mediante intervalos, la lectura de gráficas de dispersión, paso del análisis discreto al análisis continuo y comprensión del índice R de Pearson. Estos objetivos matemáticos pues están muy orientados a que ustedes efectivamente puedan desarrollar investigaciones en las cuales puedan plantear hipótesis y describir las relaciones, en este caso, cuando hablamos de correlación sin propósito de causalidad. Más adelante, en otro módulo, ya estudiaremos esas relaciones tipo causal. Por lo pronto, vamos a avanzar en la comprensión de lo que es el modelo de desempeño. El MDM, dice el DNP, tiene como objetivo medir, comparar entre municipios y ordenar a los municipios según su desempeño integral, teniendo en cuenta sus capacidades iniciales para incentivar una mejor gestión, la calidad del gasto y la inversión orientada a resultados. Entonces, este es el esquema que propone el DNP. En términos generales, insisto, ellos plantean que si los municipios realizan una buena labor en términos administrativos, en términos de gestión orientada a la consecución de resultados, a ejecutarlos, a desempeñar labores de gobierno abierto, eso va a generar, pues obviamente, beneficios en términos de cobertura y calidad. Entonces veamos algunos detalles. Acá tenemos la primera condición del modelo que se llama capacidades iniciales. No podemos comparar a todos los municipios con la misma vara en el entendido que hay condiciones básicas que deben discriminarse positivamente para efectos de hacer que la comparación no sea entre grandes ciudades y pequeños municipios, lo cual a todas luces resultaría un absurdo. Entonces, en este caso, el DNP organiza 5 grupos, 5 quintiles más el grupo de ciudades que son 13, en donde le califica sus ingresos tributarios y no tributarios per cápita promedios de los últimos 4 años, algunas variables económicas como la densidad empresarial. Quiere revisar el DNP eh, cuántas empresas hay en relación con la cantidad de habitantes o establecimientos comerciales en relación con la cantidad de población del municipio. Obviamente, entre más establecimientos comerciales existan proporcionalmente hablando,
la relación va a ser más pequeña, es decir, va a haber menos habitantes por un establecimiento comercial. Un municipio con una muy baja actividad económica, pues sería todo lo contrario, muchos habitantes por un solo establecimiento comercial. En términos de valor agregado, lo que se analiza es el Producto Interno Bruto per cápita. Ese es un ejercicio que viene haciendo el DNP más o menos desde el año 2015. En términos de inmersión urbana, pues el tamaño de la población, el porcentaje de población en cabecera, bien sepan ustedes que cada vez que tenemos municipios con alta proporción de población rural, pues ahí es más difícil cometer la acción de llevar los servicios a cargo del Estado. Lo mismo que cuando es baja la densidad poblacional. Los municipios de las antiguas intendencias y comisarías son muy grandes en superficie, tienen poca población, es decir, que su densidad poblacional es baja, y además la gran mayoría de sus habitantes están en áreas rurales. Entonces, eso es un gran reto para sus alcaldías. Y pertenece al sistema de ciudades, en donde pues ya sabemos que existen algunos tipos de agrupaciones que podríamos ver más adelante. En términos de gestión, ya habíamos hablado, acá se mencionan 4 componentes. Se busca, obviamente, que haya una movilización de recursos propios. Una de las grandes preocupaciones que siempre han tenido los técnicos del Departamento Nacional de Planeación es la alta dependencia que se genera hacia las transferencias como las del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías. Algunos municipios se limitan a cuánto les llega y no hacen un esfuerzo, por ejemplo, para titular predios, para ajustar valores catastrales y para efectivamente cometer el recaudo que corresponde. Y eso realmente es una preocupación en la medida en que no se generan recursos nuevos para cosas que vayan más allá de lo que está dispuesto en la ley de competencias y recursos. Entonces, ahí es importante pensar que las entidades territoriales, las alcaldías, tienen un reto de lograr mayor recaudo. También se habla obviamente de la ejecución de recursos, sean del SGP, recursos propios o sistemas de regalías, otras fuentes, pues lo importante es que casi el 100% de ellos se logren ejecutar a diciembre con unas metas muy cercanas al 100%. Obviamente también importa esa organización de la información, la rendición de cuentas y la atención al ciudadano en lo que se denomina gobierno abierto y transparencia. Y finalmente, también se revisa el tema del ordenamiento territorial, entendido como el recaudo predial efectivo y el uso de instrumentos de recaudo de ordenamiento territorial, como puede ser el impuesto de plusvalía. Entonces, con esta visión general de gestión, ya podremos entender que si un municipio hace la tarea, podría alcanzar resultados positivos. Entonces tenemos de un lado los objetivos en materia de educación, cobertura en media y en transición y los resultados en las pruebas saberes de matemática y lenguaje. La salud en términos de una baja mortalidad infantil, una amplia cobertura en vacunación y en salud aseguramiento. También se espera obviamente que existan unas coberturas positivas en energía, servicios de internet, acueducto y alcantarillado. Y en seguridad y convivencia, lo que se espera es tener bajos índices, bajos indicadores de hurtos, homicidios y violencia intrafamiliar. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos es principalmente revisar si la gestión que realizan las alcaldías de alguna manera tiende a relacionarse con el comportamiento de los resultados. En términos de investigación, nuestro objetivo, nuestra hipótesis, es que si una alcaldía realiza una buena gestión, tiene una puntuación alta en estos indicadores e índices, pues probablemente tenga unos buenos indicadores de cobertura y calidad en estos 4 servicios. Veámoslo. Respetada comunidad académica, en la parte conceptual iniciamos por identificar las diferencias que existen entre los análisis discretos
y los continuos. En los análisis discretos, generalmente acudimos a variables categóricas, como son las características cualitativas de cualquier tipo de población o cualquier tipo de objeto que estemos refiriéndonos. Si son personas, el género, el estado civil, la raza. Si en el caso de las dicotómicas, generalmente son variables que pueden ser categóricas o ordinales, pero se expresan siempre como 0 o 1, o cumple, no cumple, o tiene esta característica o tiene esta otra, sin que hayan más posibilidades. Y en este caso utilizamos, como les decía, el 1 o el 0 por regla. Existen las variables ordinales que son muy utilizadas en la administración pública, el grupo del Sisbén, la estratificación socioeconómica o cualquier otro tipo de ranking que obviamente vaya de menor a mayor o mayor a menor, dependiendo de lo que usted esté analizando. En el caso de los análisis continuos, generalmente utilizamos variables a escala que son frutos de mediciones aleatorias. Es como un ejercicio tan sencillo como medir la estatura de todas las personas que están en el curso, o preguntarles a todos la edad, tal vez la edad con meses, o cualquier otro tipo de medición que esté asociada a un carácter aleatorio entre los representantes de la población o de la muestra. En uno y otro caso de los análisis discretos se pueden representar con números enteros. Cuando sean variables categóricas, dinámicas o ordinales, pues podemos utilizar números enteros que no tienen decimales, valga la redundancia. Al primero le colocamos 1, al último le colocamos 5, por decirlo. En algunas ocasiones puede ser al revés. Al primero le colocamos 5, al último 1. Es decir, en este sentido hay cierta flexibilidad. Lo claro es que aquí no utilizamos nunca números decimales. También incluso podemos colocar un código para variables categóricas, 0 hombre, 1 mujer, el tipo de empleo, profesional, empleado, no calificado, gerente, independiente. Es decir, ese también existe. Ahí le podemos colocar una codificación y se podrían hacer algunos tipos de análisis discretos en esta medida. En el caso de los análisis continuos, pues se pueden utilizar números enteros. En algunas ocasiones, por ejemplo, el puntaje de ICFES global, el ICFES, disculpen ustedes, lo entrega, la redundancia, el ICFES lo entrega 350, 351 puntos, no entrega el resultado con decimales, pero igual ahí se lee que es una variable continua. O pues obviamente cualquier otra expresión matemática, cualquier otro número que pues obviamente tenga decimales. En el caso de los análisis discretos, empleamos técnicas de tablas cruzadas y ni qué decir de las operaciones entre conjuntos que tanto estudiamos en el colegio o en los primeros semestres de la universidad. En el campo de los análisis continuos, pues ahí entramos a un campo un poco más sofisticado que puede ser el álgebra, el cálculo, la estadística inferencial, y pues obviamente lo que hacemos generalmente es un análisis punto a punto. Entonces recuerden ustedes plano cartesianos, rectas, curvas y cualquier otra representación que ustedes estudiaron en el colegio y que les motivó de alguna manera a estudiar administración pública por la aplicabilidad que tenían en el análisis social. Bien, en este sentido, nosotros tenemos un módulo dedicado exclusivamente al análisis discreto. En ese módulo que encuentran en la plataforma, podrán aprender a construir grupos en el SPSS bajo la técnica de intervalos, cenetiles, medias o desviaciones estándar, y además a construir tablas cruzadas y leer la casuística correspondiente. En este módulo nos vamos a concentrar en los análisis continuos y vamos a utilizar la técnica de correlación estadística. Concretamente, vamos a aprender sobre el índice R de Pearson, que aplica para variables a escala. Hay otros índices que se utilizan para variables ordinales, pero no nos vamos a concentrar en ellos. Entonces, la correlación bajo el índice de Pearson emplea una medición que va entre -1 y 1. Entonces nos puede arrojar valores como -0.40, 0.50, 0.78,
menos 0,84. Y ese índice nos da cuenta de dos elementos. La dirección de la relación, en el sentido de que puede ser inversamente proporcional cuando el dato es negativo. Entonces se ubica entre 0 y menos 1. O directamente proporcional cuando es positivo, está entre 0 y 1. El segundo elemento que nos aporta este índice es la fuerza de la relación. Nos habla de que la relación entre las dos variables puede ser alta, media o baja. Y va a ser alta cuando tiende a menos 1 o a 1. Y tiende a ser baja cuando se aproxima a 0 por arriba o por debajo. Generalmente se utiliza esta escala, lo pueden observar ustedes en los libros de estadística, que los dos límites que se ubican son 0,33 positivo negativo, 0,66 positivo negativo. Cuando está entre estas dos cifras se entiende que la fuerza de la relación tiende a ser media. Ahora bien, lo que ustedes pueden apreciar a continuación es el manual que encuentran en la plataforma. Es un manual de la Universidad Complutense de Madrid. Son documentos muy sencillos de leer y les recomiendo que los guarden de manera que en cualquier momento lo puedan consultar. Acá estamos observando el de correlación lineal. Nos regala una explicación, algo muy similar a lo que les presenté en la diapositiva. Nos regala unas representaciones gráficas como las que aprecian. Acá nos da dos ejemplos de lo que es una relación directa e inversamente proporcional. En la primera de la izquierda podemos observar que altos valores en Y, 30 puntos por ejemplo, viene acompañado de altos valores en X, 18 por ejemplo. Y en la siguiente, que es inversamente proporcional, altos valores en Y, por ejemplo 30, viene acompañado de bajos valores en X, que en este caso sería 1, 2 o algo así por el estilo. También cuando Y es bajo en puntuación, 15, 10 puntos, Y X tiende a ser alto en su puntuación, 18, 19, 20, 21. Y acá también tenemos otras gráficas que nos hablan, pues que obviamente uno nunca va a encontrar, o muy pocas veces en el mundo real va a encontrar un comportamiento de los datos como se observa aquí o acá. Esto es una representación que ustedes también tal vez vieron en clases de cálculo, cuando estaban en clases de trigonometría. Espero que no les traigo malos recuerdos, todo lo contrario, muy positivos. Y aquí tenemos un plano cartesiano en donde los datos son bastante dispersos. En mis clases, disculpen, utilizo un término muy coloquial, son datos muy chocolocos, son datos que no tienen ningún patrón de comportamiento. Entonces, esto también nos da una idea de las posibilidades que tiene la prueba de correlación en la medida en que los datos pueden comportarse con un patrón o pueden no comportarse de una forma completamente dispersa. Acá pues ustedes van a seguir observando la interpretación de las gráficas según el manual. Acá ya tenemos unos ejemplos más concretos. Si ustedes se percatan acá, hay un ejemplo entre salario inicial y salario actual de una muestra de empleados. Acá pareciera que este salario inicial correlacionara de forma bastante fuerte con el salario actual. Es una dirección directamente proporcional. Yo diría que tiende a ser fuerte. La nube tiene una configuración clara. Acá en esta tabla de la derecha hay una relación entre la edad del empleado y el salario actual y parece que no correlacionan mucho. Los datos están más dispersos. Nuevamente, el término coloquial, están machocolocos. Entonces, más adelante nos regala la forma como debemos procesar en el SPSS. Nos arroja de alguna manera también una descripción más concreta de la fórmula. El R de Pearson lo que nos está diciendo, como ustedes lo observan a continuación, es que en tanto las desviaciones de las variables X y Y sean mayores,
en tanto los datos están más dispersos, el de X, los de Y o los dos, obviamente este dato va a ser mucho más grande. Cuando el denominador es muy grande, obviamente el valor va a tender a ser 0 a la hora de aplicar la división. Esta es la clave. Por eso digo, datos chocolocos, datos dispersos, alta desviación estándar, nos indica que seguramente la correlación va a ser muy bajita, no va a tener fuerza. Sigamos entonces con los ejercicios. Bien, ahora en este video vamos a hacer la modelación asociada a cómo se hacen los cálculos de correlación. Previamente, quiero indicarles cómo se leen estas columnas, estas variables, retomando lo anunciado en el primer video, para que ustedes no sientan que simplemente es un conjunto de números y tengamos paciencia en la comprensión de los datos. En estas columnas que están sombreadas, vemos las variables que hablan de las condiciones iniciales. Ya sabemos, a menor densidad menor densidad empresarial, significa que hay peores condiciones para un municipio. Entre menos habitantes por un establecimiento comercial, mejor. Este variable se refiere al valor agregado, PIB per cápita promedio de los últimos 4 años. Entre menos ingresos se reporten para un municipio, menos Producto Interno Bruto para un municipio, pues obviamente las condiciones no son tan favorables. Población, acá hacemos alusión a que entre menos población, más difícil lograr objetivos, por ejemplo, contando simplemente la capacidad de personas que paguen impuestos. Porcentaje de población en cabecera, ya sabemos que entre más rurales sean los municipios, un menor porcentaje en cabecera es más difícil prestar los servicios. Densidad poblacional, sabemos que entre más dispersa esté la población, es más complicado llevar la cobertura, por ejemplo, de servicios públicos domiciliarios o la educación o la salud. Y aquí tenemos el sistema de ciudades. Los ingresos tributarios per cápita, pues que obviamente nos hablan de qué tanto está recaudando un municipio por habitante, y eso pues obviamente nos habla de esas condiciones iniciales. Entonces, ya que tenemos estos datos de condiciones iniciales, podemos pasar a la lectura de los indicadores que se refieren a la gestión municipal, a lo que hace la alcaldía para lograr los resultados. Entonces, acá ustedes están observando los ingresos tributarios y no tributarios recaudados per cápita. Acá observan los ingresos tributarios o por instrumentos recaudados por instrumentos de ordenamiento territorial para el año 2021. Acá tenemos unos porcentajes y quiero que ustedes se percaten de que los datos están, pareciera que nulos, solamente fueran 0 y 1. Vamos a recordar que acá esto se soluciona colocándole a estos porcentajes decimales. Podemos colocarle 2. 2, para eso es la vista de variables. Entonces, vamos a vista de datos y aquí ya tenemos la información. Ahora sí se vislumbra. Porcentaje de inversión financiada con recursos propios en la primera columna. Porcentaje de ejecución de sectores asociados a desarrollo económico, por ejemplo, el sector de vías, sector agropecuario. Porcentaje de ejecución de recursos asociados a sectores de desarrollo social, salud, educación, grupos vulnerables. Y porcentaje de ejecución en otros sectores, tal vez ambiente. Indicadores de eficiencia según el índice de gestión GESPROI del Sistema General de Regalías. ¿Ok? Acá hay una tasa efectiva de recaudo
Y acá hay una organización, aquí hay algo que nos hace alusión a la organización de la información, a la rendición de cuentas y a la atención al ciudadano. Hasta acá, todos estos son indicadores que hablan de la gestión que realiza un alcalde para lograr los resultados. Y acá ya encontramos los datos sobre cobertura en educación media, puntaje promedio en las pruebas Saber 11 para matemáticas, lenguaje, cobertura en educación en transición, cobertura en salud, cobertura en vacunación pentavalente, tasa de mortalidad infantil, cobertura en los diferentes servicios públicos domiciliarios. Y acá tenemos la información sobre las tasas de homicidio, violencia intrafamiliar y hurtos que se pueden identificar en los diferentes municipios. Este es el valor total del MDM para cada municipio. Este es el dato de gestión, es el índice consolidado de gestión de las columnas que vimos atrás. Y este es el índice consolidado de resultados. Obviamente este MDM es un resultado de combinar estos dos resultados. Ahora bien, acá tenemos unos datos adicionales de variación de la cobertura, que fue un ejercicio de un proyecto de investigación para analizar si también las mejoras podrían explicar de alguna manera el desempeño. Muy bien, pasando ya a la prueba de correlación, vamos a hacer unos ejercicios básicos y para ello vamos a ir a analizar. Acá obviamente existe una pestaña fácilmente identificable de correlacionar y se le da la opción de bivariadas. Entonces, cuando ustedes ven esta información, tienen que tener algún criterio lógico para proceder a incluir variables. Mínimo tiene que introducir 2. Vamos a hacer este ejercicio simple y después agregamos más para ir paulatinamente comprendiendo. Muy bien. Ahora, voy a considerar, por ejemplo, el porcentaje de ejecución en sectores de desarrollo social, que es un indicador de gestión. Y lo voy a combinar con los resultados, por ejemplo, en materia de cobertura neta en educación media. Sospechamos que si hay un porcentaje de ejecución importante en el sector de desarrollo social, tendríamos un buen nivel de cobertura neta en media. Es muy difícil lograr cobertura altas en este nivel. La gente tiende a desertar mucho en noveno, 10º grado. Y acá, ¿sí? Aquí hay unas opciones, aquí está la correlación de Pearson, esa es la que le vamos a pedir, que es bilateral. Y vamos a señalar las correlaciones significativas, es decir, mostrar solo el triángulo inferior y mostrar la diagonal no lo vamos a hacer en este momento. Ya después utilizaremos estos recuadritos. Le damos a aceptar. Entonces, aquí lo que me está mostrando es que cuando cruzo porcentaje de ejecución con porcentaje de ejecución, pues la correlación en 1 es porque es el mismo dato. O cobertura neta con cobertura neta da 1 porque es el mismo dato. Entonces, en este caso, vamos a leer el cruce entre porcentaje de ejecución con cobertura neta en educación media, que es menos 0,54, el mismo registro que está acá. Aquí se repiten los datos. Luego les explico cómo se ajusta esta presentación de tablas. Y voy a ver en la escala que hemos manejado cómo leer este menos 0,54. Entonces, menos 0,054
¿Dónde lo ubicamos? Entonces, obviamente es un dato que se ubica ligeramente a la izquierda del 0. Ojo, no es 0,5, es 0,054. Entonces lo ubicamos muy cerca al 0. Nos dice que es inversamente proporcional. Todos los datos que son negativos nos dicen que son inversamente proporcionales. Y no por ser negativos, que esto es uno de los errores que se comete, se entiende que no hay correlación. No, el signo no nos habla si la correlación es débil o es fuerte. Solamente nos habla de la dirección. Recuerden que un dato que esté cercano a -1 también nos habla de una fuerza alta. Entonces, no cometan este error. Este menos 0,054 lo ubicamos acá y se dice a continuación que la dirección de la relación es inversamente proporcional y que la fuerza de dicha relación es baja, es débil. Tan es así que podemos decir que prácticamente es nula. Seguimos en el siguiente video analizando otros casos. Bien, vamos a continuar con la modelación del mecanismo de la técnica de la prueba de correlación. Y vamos a utilizar otras variables, otras dos variables, una de gestión y otra de resultados. Entonces, podríamos cruzar este de porcentaje de inversión de la financiación con recursos propios. Ya habíamos hablado de que una de las preocupaciones del DNP es que los municipios no hacen un suficiente esfuerzo fiscal. Y podemos cruzar esta variable con una de resultados como puede ser la cobertura en servicios públicos domiciliarios. Vamos a escoger acueducto. Entonces, analizar, correlacionar, bivariadas. Quitamos estas y vamos a cruzar porcentaje de inversión financiada con recursos propios y cobertura en acueducto. Le damos a dar aceptar. Y aquí nos está dando una correlación de 125. Entonces acá vamos a hacer el ejercicio nuevamente de ubicarlo en nuestra escala de medición y lo ubicamos muy cerca al 0, pero a la derecha. Entonces, ¿cómo se describe el resultado? La correlación tiene una dirección directamente proporcional y una fuerza baja. Muy bien. Entonces, acá ya tenemos dos ejemplos, uno inversamente proporcional, uno directamente proporcional, y podríamos revisar otros datos. Algo que es muy importante es la significación bilateral. Acá nos está diciendo, por ejemplo, acá, entre las dos tablas, hay una que sí es estadísticamente significativa, la de abajo. Aquí nos está diciendo que es estadísticamente significativa al 99% o que el dato de confiabilidad es menor a menos 0,05. Siempre que sea menor a 0,05, vamos a entender que es una significación, tiene una significación al 95% y si es menor a 0,001, vamos a decir que es estadísticamente significativa al 99%, y eso es lo que nos dice este par de asteriscos de acá y que se leen en el pie de tabla. En cambio, la primera correlación que hicimos para nada es estadísticamente significativa. Es superior a 0,05 el dato y por ende nos dice que primero el dato es muy bajo, casi nulo, y segundo nos está diciendo que no es estadísticamente significativa.
Esto es que los resultados no tienen una distribución T acorde para decir que hay realmente un patrón de comportamiento en los datos. Entonces, muy bien. Ya hemos leído dos datos. Hemos hecho dos ejercicios. Ahora hagamos uno en donde podamos efectivamente cruzar la información de más de dos variables al mismo tiempo. Vamos a nuestra base y vamos a dejar cobertura en acueducto. Le vamos a dar aquí a analizar, correlacionar y bivariadas. Voy a dejar, como les dije, cobertura en inversión cobertura en acueducto. Vamos a dejar este indicador de gestión. Vamos a dejar este porcentaje de ejecución de otros sectores. Vamos a dejar el indicador de eficiencia de GESPROY, aunque no todos los municipios tienen este dato. Vamos a dejar este ingreso tributario y no tributario por sin recaudo, por otro tipo de recaudo de diferente ordenamiento territorial. Como aquí no se considera, aquí se cuenta, por ejemplo, industria y comercio. Y acá lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, entonces tiene más que ver propiamente con el predial, plusvalía, similares. Insisto, voy a dejar esta cobertura de acueducto aquí de primero para cruzarlo con todos los demás. Como ya tengo muchos más datos, es importante ahora que se juegue con estos recuadros. Voy a dejarlo así para que ustedes vean qué pasa si no hago clic. Entonces sale demasiada información. Entonces este cuadro es un poco más complejo de leer y no lo quisiera tener así. Voy a volver acá a analizar, correlacionar, bivariadas y le voy a decir, muéstreme solamente el triángulo inferior y no me muestre la diagonal, es decir, no me muestre estos unos. No necesito el cruce de cada variable consigo misma. Le voy a dar a aceptar. Ya me sale algo como más sencillito de leer. De hecho, realmente lo único que me interesa es la primera columna. De todas las variables de gestión, vamos a ver cuál es la que más se relaciona con la cobertura en acueducto. El porcentaje de inversión financiada con recursos propios, 0.125. Vamos aquí a nuestra escalita. Vamos a colocarle simplemente un valor ZZ y vamos a volver acá a nuestro dato. Y es estadísticamente significativo. El siguiente es 0,002. Es nula y además no es estadísticamente significativa. Entonces, ni para qué decir que el porcentaje de ejecución de otros sectores se relaciona con cobertura no acueducto. El GESPROI es estadísticamente significativa, pero es un dato que es inversamente proporcional. A mejor indicador, pareciera que se presentase una menor cobertura. O a mayor cobertura, un menor indicador de GESPROI, como ustedes lo quieran leer. Pero definitivamente este dato es muy pequeño. Es un dato que nos habla de una relación inversamente proporcional y está muy cercano a cero. Con el ingreso tributario y no tributario. Es 0,12, muy similar al primero, directamente proporcional, fuerza baja. Y el siguiente, ingreso tributario por instrumentos de ordenamiento territorial per cápita, es 0,128, estadísticamente significativo, el 99%, lo mismo que el anterior, pero definitivamente la fuerza es baja. Lo que en este momento estoy concluyendo es que las relaciones entre la variable de resultado, cobertura en acueducto, con las variables de gestión, parece que no tienen mucha relación. Es una fuerza débil y nos dice que tal vez este modelo de evaluación del DNP, tenemos una ligera sospecha, no es el que más nos favorece para comprender este fenómeno de gestión y de resultados a nivel de los municipios del país. Bien, hagamos otro ejercicio. De antemano yo sé que hay una variable de resultado que correlaciona más con las de gestión, a diferencia de las de cobertura en acueducto o cobertura en educación media. Correlacionar bivariadas
Y vamos a dejar en esta ocasión la variable penetración de la banda ancha. Dejemos los mismos indicadores. Y no se les olvide mostrar solo el triángulo inferior y no necesitamos mostrar la diagonal. Entonces le vamos a dar a aceptar y aquí observamos estos datos. La inversión financiada con recursos propios correlaciona con la cobertura en banda ancha en punto 44. Esto es un dato muy interesante. Esto significa que ya estamos hablando de una relación. Punto 44 la ubicamos más o menos por acá. Y podemos decir que es directamente proporcional y de fuerza media. Bien. En el caso de ejecución de recursos de otros sectores que tanto ejecutan en los presupuestos, es menos punto 16. La anterior y esta son estadísticamente significativas al 99%, aunque los datos sean bajos, la correlación sea baja, puede ser estadísticamente significativa. Hay un patrón de comportamiento que me habla que efectivamente no hay relación o hay una relación muy baja entre las variables. En este caso, en nuestra escala, pues entonces podemos decir que es inversamente proporcional y que es de fuerza baja. Y en relación con el indicador Hespreuss, si nos damos cuenta que no es estadísticamente significativa, solo tengo información para 913 municipios. En el caso de los ingresos tributarios, tiende a ser 0.31, o en el caso de los asociados con ordenamiento territorial como el predial, es 0.56. Creo que esta es la más alta que hemos encontrado. Esto nos dice que esta correlación la ubicamos más o menos en este punto, directamente proporcional, de fuerza media. Bien, este ejercicio nos habla de la relación entre variables. Nos habla de la dirección, nos habla de la fuerza. Nunca vamos a entender esto como una relación de causalidad. Para eso existen otras pruebas. Quisiera en este punto, digamos, hacer un ejercicio de demostración del comportamiento de los datos gráficamente, para que ustedes entiendan el significado de los valores. Entonces, voy a ir acá a nuestra tablero de SPSS y le vamos a dar la opción gráficos, le vamos a dar la opción de generador de gráficos y le vamos a dar la opción de dispersión de puntos. Gráficos, generador de gráficos y acá dan clic en dispersión de puntos. Aquí aparece una especie de lienzo y le vamos a decir que queremos este formato, que es el primero, es el más básico. Y vamos a colocar en el eje Y o en el eje X las variables que tenemos en juego. Ya habíamos visto cuáles son las que más pesan. En este punto, ingresos tributarios por instrumentos de ordenamiento territorial. Vamos a colocar esas dos variables ahí. Entonces, vamos a buscar. Aquí tal vez es un poco difícil si no ajusto los visores. Listo. Entonces, el primero es el porcentaje de los ingresos tributarios por ordenamiento territorial, por instrumentos de ordenamiento territorial. Llevémoslo aquí a X. Y en Y coloquemos la penetración de banda ancha, cobertura. Y le vamos a dar aceptar. Nos sale este gráfico de dispersión. Los datos, la nube no se ve bien como quisiéramos. Parece que es un problema de escala. Hay muchos datos que tienden a ser atípicos. Y recordemos, ustedes me dirán, bueno, ¿qué es esta cantidad de puntos? Me vuelvo loco, profesor. Cada punto es un municipio y representa una coordenada. Representa una coordenada en donde cruzamos la variable
ingreso tributario con penetración de banda ancha. Por lo pronto, yo creo que tenemos muchos datos y podríamos tal vez colocarle un límite en 500.000 pesos por ingreso tributario, de manera que fuese un poco más fácil de leer. La forma de hacerlo, de cambiar la escala, es dando doble clic y le vamos a decir acá editar y le vamos a decir que editemos el eje X. Seleccionar eje X. Y acá nos sale pues algunas opciones, algunas pestañas. Queremos cambiar la escala y no queremos que llegue hasta 1.500.000. Tenemos datos muy atípicos. Vamos a dejarlo en 500.000 y le vamos a dar aplicar. Entonces mire que ya se ve un poco mejor, un poco mejor. Más o menos podemos ver esa tendencia de una relación directamente proporcional para la mayoría de los casos. No es muy fuerte, no es muy claro. Obviamente estamos hablando todavía de una fuerza media de la relación. Pero esta es la forma como se presenta los datos. Ahora, hagamos esto mismo con cobertura en acueducto. Vamos a dar aquí cerrar. Aquí en el SPSS pues ya aparece ajustado ya en el visor de resultados. Y hagamos nuevamente el gráfico, generador de gráficos. Ya sabemos que el resultado va a dar muy bajo, pero para que vean ustedes las diferencias, sacamos penetración de banda ancha, metemos cobertura, no se lee bien, cobertura de acueducto. Damos a aceptar. Y mire que esta es la forma como se presenta la información. Nuevamente, si ustedes quieren, le dan doble clic. Nuevamente le dan X. Le dicen que el máximo sea 500.000. Le dan aplicar. Pero aún así observamos un comportamiento aún mucho más disperso de lo que vimos en el caso de penetración de banda ancha. Por ende, el R en este caso es muy bajito. Entonces, esta es una forma de leer las correlaciones de manera que podamos entender el significado de la relación entre dos variables.